Buenos días, somos el grupo 1 y hoy presentaremos el artículo Medicine Residents' Understanding of Biostatistics and Results in the Medical Literature. Este artículo ha sido citado 215 veces, fue publicado en el Journal of American Medical Association, revista que cuenta con un H-index de 709, indicando un factor de impacto muy elevado, y fue escrito por Donna M. Windisch y otros, ella quien tiene un H-index de 16, lo que significa que al menos 16 de sus publicaciones han sido citadas 16 veces cada una en los últimos 2 años. Estos autores se encuentran afiliados al Departamento de Medicina Interna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale en New Haven, Connecticut. Es conocido que los médicos deben actualizar sus conocimientos constantemente, por lo cual deben revisar literatura investigativa e interpretar las estadísticas del tema expuesto. Sin embargo, hay residentes que no son capaces de interpretar los datos estadísticos, por lo cual se ha tratado de implementar en los programas de medicina la capacitación en bioestatística y evaluación crítica, ya que los residentes deben demostrar su capacidad de lectura de resultados y poder aplicarlos a sus pacientes. Teniendo en cuenta lo anterior, como objetivo principal es evaluar la comprensión de los residentes de la bioestadística y la interpretación de los resultados de la investigación. Y en cuanto a la significancia clínica del estudio, es que se realizó una evaluación del conocimiento bioestadístico y la interpretación de los resultados del estudio en múltiples programas de residencia utilizando un nuevo instrumento desarrollador para este estudio. Este demostró falencias dentro del conocimiento en bioestadística de los residentes, reforzando la importancia de capacitarse dentro de este campo que les permita comprender correctamente información clínicamente pertinente. En cuanto a los métodos, los autores crearon un cuestionario para evaluar a los residentes, en primer lugar, para que el cuestionario reflejara los métodos estadísticos más usados en los artículos contemporáneos. Se hizo una búsqueda de estos mediante la revisión de 239 artículos publicados entre enero y marzo del 2005 en 6 revistas médicas, y así se crearon preguntas sobre la interpretación de resultados de los métodos encontrados. Luego, se estructuró la encuesta para constar de 4 grupos de preguntas. Número 1, las demográficas. Número 2, las preguntas de actitud. 3, las de confianza. 4, el test de 20 preguntas de conocimiento de bioestadística que pretendía evaluar métodos estadísticos, el diseño del estudio y la interpretación de los resultados. En esta diapositiva pueden ver un ejemplo de las preguntas que se incluyeron en cada categoría. En cuarto lugar, se probó el cuestionario con profesores y residentes de medicina interna. Hubo un 94% de acierto en los profesores sin que el error favoreciera ninguna pregunta específica. Con la retroalimentación se evaluaron un total de 20 preguntas. Por último, se escogieron los residentes aptos y se recolectó un consentimiento informado. El cuestionario fue respondido en los primeros 25 minutos de una conferencia y luego se explicaron los métodos estadísticos e interpretación de los resultados. Para mayor validez, 10 profesores y fellows con entrenamiento en investigación clínica también respondieron al cuestionario y el protocolo fue aprobado por el Comité de Investigación Humana de la Universidad de Yale. Análisis estadístico. Para esto, las propiedades psicométricas de la prueba de conocimiento se establecieron con una evaluación de consistencia interna de Cronbach. La validez discriminatoria se evaluó a través de la comparación de las puntuaciones medias obtenidas entre residentes, becarios y profesores capacitados usando la prueba T. Se desarrollaron análisis bivariados para determinar los factores que podrían estar asociados con las puntuaciones del conocimiento. Los análisis de correlación evaluaron la multicolinealidad entre 3 conjuntos de factores: capacitación fuera de los Estados Unidos y años desde la graduación de la Escuela de Medicina; 2, nivel de capacitación Irán; y 3, capacitación anterior en bioestadística y epidemiología. Por último, se evaluó la modificación del efecto para pares de factores. Los resultados obtenidos se usaron para identificar las variables demográficas que se incluyeron en el modelo multivariable. Se tuvo en cuenta la fuerza de los factores correlacionados R menor a 0,75 o un valor de P menor a 0,05 en los análisis bivariados. Se usó la agregación por pasos hacia adelante para identificar los factores demográficos que se asociaron con las puntuaciones del conocimiento. En los análisis se realizaron con Stata 8.2. Ahora mi compañera les va a explicar sobre los resultados. Vamos a continuar con resultados. Para esto vamos a iniciar hablando de la muestra tomada. 277 de 367 residentes completaron el estudio. No se encontraron diferencias entre la tasa de respuesta y asistencia según sexo, nivel de entrenamiento o entrenamiento fuera de Estados Unidos. 58% estaban matriculados en un programa tradicional de medicina interna, 76.5% en programas universitarios, 50.6% tenían entrenamiento fuera de Estados Unidos, 14.8% tienen un grado avanzado, 68% tenían entrenamiento en bioestadísticas y de esto el 70% recibieron dicho entrenamiento durante la escuela de medicina. La distribución por sexo fue equitativa. En cuanto al cuestionario, este tenía una alta consistencia interna, con un alfa de Cambridge del 0.81. Hay que tener en cuenta que entre más cerca a 1, mayor consistencia interna, carece de estadístico de prueba. Fellows y estudiantes de medicina general con entrenamiento avanzado en bioestadística obtuvieron un puntaje medio de 71.5%. Los residentes obtuvieron 41.1%, lo cual prueba la validez discriminativa.
En cuanto al conocimiento basado en el tipo de prueba estadística, se identificaron las siguientes tendencias. Los mejores resultados se obtuvieron en la identificación de estudios doble ciego e interpretación de riesgo relativo, con un 87.4% y 81.6% respectivamente. Los peores resultados estuvieron en la interpretación de pruebas de Kaplan-Meier y la fuerza de la evidencia para factores de riesgo, con un 10.5% y 17% respectivamente. Casi un 40% logró interpretar un OR ajustado en un análisis multivariable y cerca de un 60% el significado de un valor de P. Actitud y confianza sobre el conocimiento estadístico. Aquellos que sentían mayor confianza sobre su conocimiento en estadística obtuvieron puntajes mayores a aquellos que no en preguntas de conocimiento, con un 43.6% versus 39.3%. En cuanto a factores asociados en el conocimiento estadístico, esta tabla muestra los puntajes de conocimiento de los residentes divididos en diferentes características y se divide por análisis bivariado y regresión lineal. De la tabla se encontraron 5 factores que independientemente se asociaban a estos puntajes. El primero fue el título avanzado, se asoció con un aumento de 9.2% a preguntas correctas después de ajustar para otros factores. Segundo, hubo peores resultados entre más tiempo pasaba desde haberse graduado de la escuela de medicina. 12.3% de disminución absoluta para mayor de 11 años comparado con aquellos que tenían más de un año de graduados. En tercer lugar, hombres, aquellos que iniciaban su residencia, tenían entrenamiento previo en estadísticas. Su sexo era hombre y estaban matriculados en un programa de tipo universitario, tuvieron mejores resultados. Cuarto, programa universitario. Quinto, entrenamiento previo bioestadístico. Discusión. 95% considera importante entender los términos, sin embargo, 3/4 reconocen que no lo manejan bien. Esto se corroboró con que la media del test aplicado fue de 8 sobre 20. Se encontró que un tercio de los residentes nunca tuvo clases de bioestadística. Los que sí tuvieron acceso fue únicamente durante su pregrado. 3 factores fueron asociados a peor desempeño en la prueba realizada: pérdida de conocimiento a través del tiempo, falta de refuerzo del tema o falta de profundización del mismo. También se evidenció que aunque el sexo estuvo asociado a diferentes puntajes en la prueba realizada, esto no se encontró apoyado por otra literatura. El modelo usó 5 predictores del puntaje del conocimiento: mayor nivel académico, afiliación académica, formación bioestadística previa, sexo y años desde el grado de la escuela de medicina. A partir del coeficiente de determinación R², indicador que nos permite evaluar la calidad del modelo de relación, se obtuvo un resultado muy alejado del 1, lo que nos indica que solo el 18% de la variación que hay en los puntajes de los residentes son explicadas por los factores que se describen en este modelo propuesto. En cuanto a limitaciones, la brevedad de la encuesta limitó la capacidad de evaluar más conceptos bioestadísticos. Solo se realizó sobre residentes de medicina interna, lo cual limita la generación de los resultados a otros grupos. En cuanto a fortalezas, no se limitó a un solo tipo de programa de residencia en medicina interna. Las muestras de cada programa de residencia eran similares en tamaño y composición al programa promedio. Conclusión. Finalmente, a partir de este estudio se encuentra que esta inadecuada preparación en un tema tan relevante como el análisis estadístico y la comprensión de sus resultados para una práctica médica integral produce un riesgo de interpretaciones erróneas de la literatura médica y aplicaciones incorrectas en la investigación clínica. Por lo tanto, se debe priorizar y reforzar la preparación de los estudiantes para obtener un aprendizaje vitalicio y se debe seguir evaluando la efectividad de las intervenciones educativas específicas. Por último, hablaremos acerca de la evaluación del estudio. En cuanto a validez interna, se encontraron algunos sesgos que pudieran haber comprometido la validez interna del estudio. Entre estos encontramos el sesgo de selección. Solo se encuestaron a residentes que estaban en la conferencia de pacientes hospitalizados, y estos solo eran residentes de medicina interna. También está el sesgo de instrumentación. Las propiedades psicométricas no se conocían de antemano, pero se establecieron en el presente estudio. La encuesta fue corta, lo cual impidió que se evaluaran todos los conceptos bioestadísticos y el análisis de los resultados de la investigación. No obstante, los investigadores fueron muy cuidadosos en verificar la validez de las preguntas, haciendo dobles verificaciones con expertos en el tema. También la población era similar, por lo cual los resultados se aplicaban para la población estudiada. En cuanto a validez externa, factores organísmicos, el estudio incluyó una amplia gama de residentes en medicina interna en diferentes tipos de programas de residencia, los cuales poseían características similares a todos los pasantes en Estados Unidos. Los autores afirmaron que el estudio parece ser generalizable a los estudiantes de medicina interna y los programas de capacitación de los Estados Unidos. Sin embargo, la replicabilidad de este estudio podría verse afectada en países que tienen programas de educación diferente. En cuanto a criterios de Bradford-Hill, encontramos coherencia. Existe coherencia entre la causa y el outcome, pues el hecho de que los residentes no hayan tenido una buena formación académica bioestadística genera dificultades para realizar un análisis cuantitativo de la literatura. Especificidad. El hecho de que haya un aumento en el lapso de tiempo desde su graduación como médicos generales está asociado con un menor puntaje en las pruebas de conocimiento realizadas.
Fuerza de asociación. Se evidencia una fuerza de asociación entre residentes con formación en bioestadística comparado con los que no la tuvieron nunca, siendo los primeros superiores a sus contrapartes. Gradiente biológico. Se encuentra una mayor asociación causal a un mayor nivel de estudio en bioestadística. Por ejemplo, los que no tienen un máster tenían mejores resultados versus aquellos que solo tuvieron esta formación en pregrado. Esto es todo.